Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde nuevamente estamos felices y contentos de aquí de Alhambra, California. Los Ángeles, para donde quiera la señal esté llegando, que el Señor te bendiga, amigo hermano, que te da cita para estar con nosotros. Estamos listos para tener la hora del poder. Qué bendición es que podamos estar ya listos para tener la hora del poder. Que el Señor bendiga a cada hogar, cada familia, a cada uno de todos los que se dan cita para estar con nosotros en la hora del poder. Qué bendición es que el Señor nos da este tiempo. Donde quiera la señal esté llegando, que el Señor bendiga ese hogar, esa familia. Si hay aflicción, tristeza en sus corazones, se lo vamos a poner al Señor en esta tarde para que Él sea propicio a esa aflicción y a esa tristeza. Sabiendo que en la realidad el enemigo nunca nos deja en paz. Siempre hay algo que Él está detrás de nosotros, pero más poderoso es Dios que el que está en el mundo. Así que es una bendición porque verdaderamente cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo de nuestro lado, podemos confiar y estar seguros que no vamos a llevar más de lo que podemos llevar, porque esa es la promesa de Dios. No seremos tentados más de lo que podemos ser. Así que agradecemos por esa bendición a nuestro Dios, porque aún si fuera por el enemigo, Él nos destruiría. Pero Dios es lindo, es bueno, y Él no permitirá que haga más de lo que Él le permite. En esta tarde ya estamos listos para tener la hora del poder y le vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra, y no solo su palabra, sino que nos bendiga a nosotros y que verdaderamente el Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender este tema, el cual es muy precioso y muy lindo, y para poderlo poner a la práctica. Vamos a pedirle al Señor en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta tarde venimos bien contentos y agradecidos porque tú estás al control de nuestra vida. Sabemos que el enemigo no nos puede hacer más de lo que tú le permitas. Gracias, Señor, por ello. Así también te agradecemos porque verdaderamente tú nos das la fuerza, nos das el poder y nos das, Señor, la salud para poder levantarnos y hacer nuestras labores. Gracias, Padre Santo, gracias porque tenemos la vida, sabiendo, Señor, que anoche muchos pasaron al descanso, pero nosotros estamos listos para compartir tu palabra. Qué gozo y qué alegría hay en el corazón saber que dependemos de un Dios que nos ama, un Dios de amor, de bondad y de misericordia, un Dios que se merece todo, la honra y la gloria, porque Él es el único que de verdad vino a este mundo como hombre y como Dios para dar su vida por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Bendice a todos aquellos, Señor, que se dan cita para estar con nosotros. Si hay alguna aflicción, alguna tristeza en esos hogares, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú pongas tu mano sanadora. Señor, pon tu mano sanadora en Ivonne, tú sabes que ella está mala de salud. Permite, Señor, que esa enfermedad, esa gripe, ese dolor de huesos pueda quitarse de ella, sabiendo que tú eres el único que puede darnos la sanidad. Gracias por contestarnos y gracias por estar con nosotros. Y bendice a todos aquellos donde quiera la señal esté llegando. Especialmente bendice a los que están trabajando en los controles, a mi querido Cali y a los que están allá también en Nicaragua,
los que están allá en El Salvador. Que Dios los bendiga a cada uno de ellos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad nuevamente de estar juntos a través del Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesús, lo agradecemos todo. Amén. 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 Qué lindo. Nuevamente, bienvenido mi hermano Benedicto, que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Estamos listos para... Qué alegría, qué bendición nuevamente, hermana Dina, compartir los principios de la palabra de Dios. Así es. Y hoy tenemos un tema bien más que edificativo, un tema que nos va a ayudar para que nuestras vidas no sean como siempre han permanecido. Vidas a veces inútiles, sino experimentar el verdadero crecimiento en Cristo, que es nuestro propósito. Así sea. Verdaderamente el tema de hoy es las exigencias de la ley de Dios. Qué lindo tema. El tema es maravilloso. Verdaderamente son las exigencias de la ley de Dios. Ese es el tema. Bueno, la pregunta es si Cristo disminuyó las exigencias de la ley de Dios. Exacto, esa es la pregunta. Esa es la pregunta, ahora ¿verdad? Vamos a ver si Cristo hizo menos la ley de su Padre. Porque es verdad que, bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, es un así dice Jehová lo que vamos a hablar en esta tarde. Y luego vamos a ir allí al Romanos 3:8. Romanos 3:8, vamos a ver qué nos dice ahí. Tema es muy interesante, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo porque pareciera que Pablo hay unas cosas muy difíciles de entender, como dice la Biblia. Dice así, Romanos 3:28. 3:28. Así que concluimos ser el hombre justificado por la fe, sin las obras de la ley. Así que dice el apóstol, concluimos, ¿verdad? Ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Bueno, aquí cuando hablamos de las obras de la ley es aquello que el pueblo o el hombre se compromete. Por ejemplo, en el antiguo Israel, en la declaración del pacto que Dios hizo con ellos, en la ratificación, porque vino a Israel en el monte Sinaí, ratifica el pacto con los hebreos, el pueblo de Dios dijo, haremos lo que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ellos, impulsivamente, hermana Dina, dijeron, haremos lo que Jehová ha dicho. Impulsivamente. O sea, nada más lo dijeron así. Impulsivamente. Así es. Mas sin embargo, vemos nosotros que 30 días después, el pueblo de Dios no estaba haciendo lo que Jehová había hecho o dicho. ¿Por qué razón? Ese es el punto. Ese es el problema. ¿Por qué razón? Ese es el problema. Porque muchas veces, mis hermanos, el hombre, cuando se agarra de la mano del hombre, cuando se agarra de sus sentimientos y de sus emociones, hace promesas, hace pactos. Así es. ¿Verdad que sí? Y hace compromisos. El asunto es que por él mismo no los puede cumplir. Ese es el punto principal que hoy vamos a tocar. Por nosotros mismos no podemos cumplir. Pero si nosotros venimos a Cristo, ¿qué sucede? Él a través de su Espíritu Santo nos va a ayudar a tener la fuerza para poder ir venciendo cada situación y cumplir cada cosa que nosotros hemos hecho delante de Dios. Entonces, hermano, bueno, este versículo nos diera, es un poco controversial, ¿sabe por qué? Entonces quiere decir, porque fíjese que dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿No tenemos que hacer nada entonces nosotros? Bueno, lo único que tiene que hacer el hombre es más que todo, hermana Dina, es cierto, no tenemos que hacer nada, realmente no tenemos que hacer ni sacrificio siquiera, ni siquiera tenemos que hacer algunas obras, como bien dice. Lo único que tenemos que hacer es venir a Cristo. Es lo único que tenemos que hacer para ser justificado, porque Él fue el que dio la vida por mí. Entonces eso quiere decir que cuando nosotros hacemos algo, si lo hacemos de verdad a través por el amor de Cristo, lo hacemos en el amor de Cristo, entonces no es para salvarnos, ni para que Dios nos perdone, ni para nada. Es
porque lo amamos es que lo hacemos. Amén. Porque por las obras de la ley no podemos, ¿verdad? Sí, por las obras de la ley recuerden que la ley lo único que te dice es que si tú eres un transgresor de la ley de Dios, lo único que tienes que hacer es, la ley te exige la muerte. Allá, Es lo único. El pecado es la muerte. ¿Verdad? La Así ley te es. dice, tienes que morir irremisiblemente. Y bueno, y tenemos que morir. Pero alguien vino, y ese alguien es Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Él? Él vino a pagar la condena por ti y por mí. Así es. Por eso es que por ese amor, ahora nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Aceptamos a aquel que dio la vida por nosotros. Él nos justifica, como quien dice, nos quita toda esa condena de pecados que hemos tenido, todo lo que hemos transgredido, y ahora comienzas una nueva vida en Cristo Jesús, guardando sus mandamientos para no pecar más. Qué lindo, ¿verdad? Y fíjense, veamos lo que dice allí en Hechos 13:39. Cuán interesante es este tema verdaderamente, fíjese. Dice Hechos 13:39. Dice así, capítulo 13 y verso 39. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, y mire que aquí lo aclara mejor, dice, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en este es justificado todo aquel que creyere. Amén. Wow. ¿Cuál es la Ahí condición? está bien claro, ¿verdad? La condición es creer. Así es. Porque recuerden que fue lo que dio Moisés, instrucciones, ordenanzas, preceptos, y eso se los dictó el mismo Señor Jesús. Pero ¿qué sucedió? No lo pudimos guardar. El pueblo de Dios de ese entonces no pudo ser fiel a esos mandatos. Por eso ahora que la invitación, hermana Dina, venir a Cristo. Venir a Cristo. Esa es la invitación, Así es, imagínense, así ¿no? es. No, por eso el mismo Señor hoy en día no quiere sacrificios. No. No quiere que tú vengas y de una u otra manera te comprometas y no puedes cumplir. Lo único que te dice el Señor, ven a mí nada más. Así es. Es lo único que te dice, ven a mí y yo te haré caminar, te haré subir a las alturas, dice el Señor, ¿verdad? Ajá. Te haré subir a las alturas. Y ahora, con esa fe puesta en Cristo, mi vida comienza por fe. Comienza a caminar en Cristo, porque ayer lo dijimos, ¿verdad? Temer a Dios, caminar en Cristo y guardar sus mandamientos. Ahora, yo temo a Dios, camino en Cristo y obedezco sus mandamientos. Así es. Qué lindo, ¿no? O sea, y qué bueno, y qué lindo, porque la misma palabra de Dios nos explica todas estas cosas. Fíjese que al estudiar la palabra de Dios, nosotros encontramos que la Biblia no ocupa intérprete, ella solita se interpreta. En el versículo, en el capítulo de Romanos 13, 20 y 21, mucho más claro. Dice así, Romanos capítulo 3, 20 y 21 dice, así que se opone a la... No, es capítulo 3 y versos 20 y 21. Sí. 3. Capítulo yo lo 3. leo. 3. Ahí Ya que dice, porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él. Y que, bueno, esto es maravilloso. Dice, porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él. Porque por la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Qué lindo Dios, ¿sabes? Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que hace la ley? Únicamente te dice que estás en pecado. Es lo único que dice la ley. Así ¿verdad? es. Y Nos por muestra, eso no vas a ser justificado. ¿Quién No, te pues. justifica? Es Cristo, porque Él dio la vida por ti. Correcto. Él es ¿qué? Él es nuestro Redentor y Él es nuestro garante. La ley lo único que hace, hermana Dina, es mostrarle a uno lo pecaminoso que es uno. Eso es lo único que hace la ley nada más. Así es.
hablando de estos versículos tan claros, entonces descarta la idea que yo tengo que hacer algo para recibir la salvación. Muchas personas piensan que en la realidad, si no haces esto, si no haces acá, si no haces allá, te vas a perder. Y bueno, yo siempre digo que todas las cosas es un paquete que va junto. Cuando la Biblia dice que no por lo que haga, no por las obras de la ley nosotros vamos a ser justificados, esa es la verdad. Dios ama a sus hijos y no por lo que hacen, ni por lo bueno que somos, ni nada. Simplemente porque Él nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Bueno, y nos ama porque Él nos crió. Exacto, Él nos dio la vida, Él es nuestro Por creador. eso nos ama. Ahora, cuando hablamos de que no hagamos, no, que no debemos hacer nada, lo que pasa es que a mí siempre me gusta decir esto, cuando este tema se lleva a cabo. Nosotros como humanos, verdaderamente, Dios no necesita que hagamos nada. Pero ¿sabes una cosa? Por amor, nosotros todo lo hacemos. Yo me recuerdo cuando mi esposo vivía y decía él, bueno, mira, solo porque te quiero mucho, yo te voy a hacer esto, porque pues yo te quiero. Y así es, porque amamos, porque queremos agradar, queremos servir a esa persona que queremos tanto, es que lo hacemos. No es porque Dios necesite que yo vaya y haga esto para salvarme, o si no lo hago me voy a perder. No, en la realidad Dios lo hace, porque si yo tengo a Cristo, en mí no va a haber otra cosa más que lo que Cristo hacía en esta tierra. Amén. Por eso es que somos justificados. Lea el verso 21 que no leímos. Dice que el 21 dice así: pero ahora aparte de la ley, que dice, mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificando por la ley y por los profetas. Bueno, leámoslo de otra manera. Okay. Dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, ya estaba la ley, ya sabemos que la ley, ¿qué es lo que hace la ley? La ley te dice que eres un pecador. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, cuando dice, se ha manifestado la justicia de Dios, es que Dios, ¿qué fue lo que hizo? Yo, un transgresor de la ley de Dios, merecía morir. Así es. Pero ahora Él, ¿qué fue lo que hizo? Vino y manda a su Hijo Jesucristo, ¿a qué? Para que Él se manifieste por nosotros, para que Él comparezca delante del gran juez por nosotros, para recibir la culpabilidad de Él. Dice, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué decía la ley y los profetas? La paga del pecado es muerte. ¿Y ahora? Ahora estamos todos. Por eso dice que todos estamos, ¿qué? Condenados. Condenados. ¿Verdad que sí? Porque todos hemos transgredido la ley de Dios. Pero en Cristo Jesús, como dice aquí, ahora, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es la verdadera justicia de Dios? Mandando a su Hijo. Porque, hermana Dina, no podía Dios quitarle el pecado al hombre si no moría. No podía. No, ¿Cómo? Por eso era necesario que alguien muriera que pagara por todos los pecados del mundo. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Ese es lo lindo de todo esto, ¿verdad? Del plan de salvación prácticamente. Por eso dice ahora que es lo que yo hago. Ahora yo soy justificado por aquel que dio la vida por mí. ¿Ya? Ahora, ¿qué es cómo yo respondo a eso? Y usted lo dijo, con acciones de amor. Así es. Así es como yo respondo. La pregunta es, ¿cómo estás respondiendo tú? Si alguien ya dio la vida por ti, ¿cómo estás respondiendo a ese acto de que alguien murió por ti, que magnificó la ley de Dios por ti? ¿Cómo respondes? ¿Con actos de obediencia o con actos de amor? Mire qué importante, se vuelve entonces nuestro tema. Es lindo en la realidad. Y usted dijo algo que verdaderamente no lo había pensado. Pero, bueno, Cristo vino y murió por nosotros. Y al morir Cristo,
todos podemos tener la vida eterna, pero con una condición también. Nosotros también tenemos que morir al yo. Como cada uno de nosotros sabemos que nuestra vida deja mucho que decir, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos morir a lo que yo creo, a lo que yo pienso, y aceptar la justicia de Cristo en mí para que yo pueda ser justo y ser justificada por la gracia de Cristo. Es así en la realidad. Qué lindo es que Dios nos ha dejado tan claro la bendición de su palabra. Ahora, en el capítulo 4 y verso 5, dice así. Dice, Romanos 4, 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Oiga, fíjese, verdaderamente... Mas al que no obra, sino cree... sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, dice aquí. Léalo bien, dice. En esta versión está mucho más clara. Mas el que no obra, como quien dice, el que no obra, que no hace... por ejemplo, el que no se compromete, entre otras cosas. Eso es lo que quiere decir. Mas el que no se compromete, el que no obra, sino cree en el que justifica, en ese caso Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué dice? Sino que cree en aquel que justifica al impío, o sea, Cristo Jesús, su fe le es contada por justicia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nuevamente volvemos. Hacemos nosotros compromisos, hacemos promesas nosotros humanamente, pero ¿qué sucede? Fallamos. Pues, ¿y por qué fallamos? Porque lo hacemos nosotros en la carne. Y a veces lo hacemos nosotros exteriormente, cuando el Señor desea que todas esas decisiones de nuestra vida lo hagamos desde lo más profundo de nuestros corazones para que el Señor nos ayude. ¿Por qué razón? En lo más profundo de nuestros corazones están ¿qué? La ley en nosotros. Por eso es que nosotros no tenemos que actuar por impulsos, sino ¿por qué? Sino con una convicción. Y ahí está la palabra, hermana Dina. Algo que nace de nosotros muy profundamente. ¿Para qué? Por eso dice el apóstol. ¿Cómo? Ahora leamos, por favor, el último verso. El versículo, estamos ahí en Romanos 4. Romanos 4, 5. 4, 5. Y luego dice, ¿el que sigue? No, el mismo verso, para entenderlo. Mas al que no obra, dice mi versión, sino cree en aquel que justifica al impío. Si cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y está el ejemplo, dice. ¿Y el 6 qué dice? El 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye. A quien Dios atribuye. Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Amén. Quedémonos ahí. Qué lindo, ¿no? Bienaventurados, dice, aquellas cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Qué es entonces la justificación por la fe? La justificación por la fe es bien sencillo, hermana Dina. Es que yo soy perdonado, no por lo que yo soy. Yo soy perdonado porque alguien hizo un acto expiatorio por mí. Alguien dio su vida por mí. Por eso es que yo hoy soy justificado y hoy soy libre de la ley. Qué lindo. Mire qué lindo, ¿no? Ya la ley en este caso ya no me acusa como pecador, la ley ya no me acusa como reo fugitivo, sino al contrario, Cristo Jesús me hizo libre, por eso es la libertad en que hay en Cristo Jesús. Entonces Cristo dice, si verdaderamente, si Dios y el Señor Jesús nos libertare, seremos verdaderamente nosotros libres. Y ahí está la pregunta, mi hermano. Usted y yo somos libres, ya no somos fugitivos de la ley. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús nos ha libertado. Ahora la pregunta es, yo te digo a ti, ¿tú guardas los mandamientos de Dios o todavía eres fugitivo de la ley?
Bueno, mire lo que dice aquí. Cuán importante es este comentario. Aquí el reavivamiento moderno dice así. La gracia de Cristo y la ley de Dios son inseparables. Muy importante eso. ¿Cuán importante es? La gracia de Cristo y la ley de Dios son inseparables. En Jesús la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Qué lindo pensamiento. En su vida y carácter no solo revela el carácter de Dios, sino las posibilidades del hombre. Oiga eso. O sea, esto es precioso. Era el representante de Dios y el ejemplo de la humanidad. Presentó ante el mundo lo que la humanidad podría llegar a ser. Eso hizo Cristo, ¿no? Okay. Y luego dice, cuando se uniera por fe con la divinidad. Ese es el principio. Ahí está. Nos unimos nosotros por fe con la divinidad. Con la divinidad, correcto. El unigénito, oiga lo que dice así, el unigénito Hijo de Dios tomó sobre sí la naturaleza del hombre y estableció su cruz entre la tierra y el cielo. Parémosle un ratito ahí. Wow. ¿Qué dice ahí? Dice, el unigénito Hijo de Dios tomó sobre sí la naturaleza del hombre. ¿Cuál era la naturaleza? Pecadora, pecaminosa, ¿verdad? Dice acá, y estableció su cruz. Ahí, en la cruz, se levanta la cruz, ¿para qué? Entre el cielo y la tierra, ¿para qué? Para que Él cumpliera. En la cruz del Calvario cumple Él el propósito de Dios para el hombre. ¿Cuál era el propósito de Dios para el hombre? Que el hombre fuera redimido nuevamente de la maldición de la ley. Y eso se logró en la cruz del Calvario, para que el hombre nunca más fuera esclavo de la ley. Sí, y eso solo se podía lograr mediante... Siga leyendo, mediante la cruz dice. Mediante la cruz. El hombre fue atraído a Dios y Dios al hombre. Amén. ¡Qué preciosidad! La justicia se inclinó desde su puesto elevado y sublime, y las huestes celestiales, los ejércitos de la santidad, se acercaron a la cruz. Oiga esto, inclinándose con reverencia, pues en la cruz se satisfizo la justicia. Mediante la cruz, el pecador fue rescatado de la fortaleza del pecado. Ahí estábamos. Había una fortaleza que nos reclamaba a nosotros. Qué preciosidad esto, ¿sabe? Y siga leyendo. En la cruz. Luego sigue diciendo, de la confederación del mal, y cada vez que se acerca a la cruz, se enternece su corazón. Escuche esto, amigo hermano. Se enternece su corazón y clama arrepentimiento. Fueron mis pecados los que crucificaron al Hijo de Dios. Amén. ¿Qué fue lo que quién crucificó al Hijo de Dios? Bueno, todos decimos que fueron los judíos, ¿verdad? Exacto. Por instigación de los romanos, pero realmente el que sacrificó al Hijo de Dios fue usted y fui yo. Así es. Porque correcto. somos pecadores. Deje sus pecados en la cruz, viene el consejo ahora. Deje sus pecados en la cruz y se transforma su carácter por la gracia de Cristo. Amén. Parémosle ahí también. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto sí está Dejar bueno, nuestros pecados en la cruz. Y la siguiente recomendación es que nos transformemos nuestro carácter por la gracia de Cristo. ¿Para qué yo debo de transformar mi carácter? Para que yo tenga la fuerza y el poder para guardar los mandamientos de Dios. Y sigamos adelante. Qué preciosidad, qué pensamiento este. Y luego sigue diciendo, el Redentor levanta al pecador del polvo y lo coloca bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Que realmente, Dios. imagínense, ¿no?
Qué premio más Padre, grande, ¿no? gracias Por eso era necesario, dijo el Señor Jesús, que yo me vaya. ¿Por qué razón? El Señor Jesús levanta al pecador del polvo de la tierra y lo coloca bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Para qué? Siga leyendo. Cuando el pecador contempla al Redentor, encuentra esperanza, seguridad y gozo. La fe se aferra de Cristo como amor, con amor. La fe obra por el amor, por el amor y purifica el alma. Oiga, yo no creo cómo, ay Dios mío. Dice que la fe se aferra de Cristo. Por fe nos aferramos a Cristo. Por fe nosotros contemplamos al Redentor dando la vida por nosotros. Ahora, la pregunta, hermana Dina, es: por fe contemplamos a Cristo Jesús, a nuestro Redentor. ¿Nos aferramos a Cristo para seguir pecando? No. Entonces, volveríamos a crucificar a Cristo otra vez. Exacto. Por eso le dice el Señor a la mujer de Samaria, le dice también a la mujer, a la María Magdalena: vete y ya no peques más. ¿Sí? Y esa es la instrucción de Dios. No podemos decir que nosotros amamos a Cristo y todavía lo seguimos crucificando con nuestros pecados que estamos cometiendo diariamente. Oh, pero mi hermano, ahí caemos, y yo le voy a decir a usted, hermano y hermana Dina, el hermano allá televidente nos está preguntando: hermana Dina, ¿usted es pecadora y yo soy pecador? Claro que seguimos siendo. ¿Y qué le digo yo? Llevamos la naturaleza del pecado, sí es cierto, llevamos la naturaleza del pecado, pero ya no consentimos con el pecado, porque si consentimos, nosotros estamos crucificando otra vez a Cristo Jesús. Nuevamente, así es. Por eso dice este pensamiento: deja sus pecados en la cruz. Amén, ahí. Y se transforma su carácter por la gracia. Deje tu pecado en la cruz y ahora transforma tu carácter. O por la fe. Por la fe, Eso obvio, es por la fe. Nosotros, de verdad. ¿Verdad que sí? Ajá. Es cierto, tenemos una naturaleza, mi hermana Dina, tenemos una naturaleza débil, caída, que no podemos Así por es. nosotros mismos. Pero por eso dice aquí, que dice el Señor, el Redentor levanta al pecador, estaba ahí, derrotado, de Así rodillas. El amo era Satanás, lo levanta del polvo y ahora lo coloca bajo la dirección del Espíritu Santo. Mi hermano y mi hermana, solo bajo la dirección Por del la Espíritu gracia Santo, solamente. por la gracia del Espíritu Santo, es que nosotros podemos lograr victoria sobre el yo, porque el problema, usted lo dijo, Así es. sobre el yo, sobre el pecado y sobre Satanás. Es por la Así gracia es. del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Contemplando a Cristo nuestro Salvador. Y cuando lo hacemos, dice, encontramos esperanza. Ahí hay esperanza. Esa es mi esperanza, hermana Dina, que yo voy a Gloria a vencer el Dios. pecado. Así es. Ahí está mi seguridad. ¿Dónde? Contemplando al Salvador en la cruz del Calvario. Y de ahí emana el gozo que hay en mi corazón. ¿Por qué razón? Porque yo estoy aferrado. Mi fe está aferrada, ¿a dónde? En Cristo Jesús. Amén. Por eso deja sus pecados en la cruz y se transforma su carácter por la gracia de Cristo. El Redentor levanta al pecador del polvo y lo coloca bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando el pecador contempla, pero es que hay que hacer algo, hermano. Cuando el Tenemos que ver a Jesús. pecador contempla a la cruz, dice, cuando el pecador contempla al Redentor, no a la cruz, al Redentor, En la cruz. al Redentor, en la cruz, encuentra esperanza ahí, porque allí vemos qué hizo Él, cargó nuestro pecado, hermano. Amén. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y luego dice, encuentra esperanza, seguridad y gozo, es allí. Es por eso que cuando cada uno de nosotros de verdad reconocemos a Cristo como nuestro único Salvador y confesamos nuestros pecados, vamos a Él arrepentidos. Cuando yo y tú nos levantamos de estar de rodillas clamándole al Señor, nos levantamos con gozo por la fe en Cristo Jesús. Por Así eso es que el pecador levantado, ¿verdad?, del polvo, el Señor Jesús lo coloca bajo la dirección del Espíritu Santo y escucha lo siguiente. Mire qué es lo que hace.
cuando el Espíritu de Dios le revela al hombre todo el significado de la ley, es lo que hace el Espíritu Santo, por eso lo coloca bajo el Espíritu Santo para que le revele todo el significado de la ley, se efectúa un cambio en el corazón. Así es. ¿Qué es lo que hay? Un cambio en el corazón. ¿Por qué se opera el cambio del corazón? Para ya no vivir como vivíamos antes. ¿Bajo qué? Bajo la esclavitud ¿de qué? Del pecado, transgresores de la ley. La fiel descripción de su verdadero estado hecha. Aquí está un ejemplo. Por ejemplo, David. David fue un hombre pecador, ¿verdad que sí? Así es. David pecó. Él cometió un pecado bien delante de Dios. O sea, él transgredió la ley de Dios. Así es. Pero vino un profeta. Y miren lo interesante de esta historia. Aquí dice una descripción de un verdadero estado en la cual había estado el Hijo de Dios, en este caso David. Dice, David, al comprender sus pecados, Natán vino y le mostró su pecado. Porque él le dijo, tú eres un transgresor de la ley, Dios le muestra el pecado. Pero ¿qué hizo Natán? Lo ayudó a desprenderse de ellos. Miren qué importante, qué es lo que uno debe de hacer. Ayudar al hermano a desprenderse, a quitarse de sus pecados. Aceptó mansamente el consejo y se humilló delante de Dios. Natán le dijo, tú has transgredido la ley de Dios, le has fallado a Dios. ¿Qué hizo David? Aceptó el consejo y se humilló delante de Dios. Miren, son las dos cosas que tenemos que hacer. La ley de Jehová, dijo él, es perfecta. Así es. O sea, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Amén. ¿Por qué no tenemos alegría? Porque estamos nosotros mancillando la ley de Dios, cargado de pecado, llevamos culpas. Así es, llevamos carga. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Oiga eso. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón, dijo David después Gloria de todo. a Dios. ¿Quién pondrá a entender sus propios errores? Ni David entendía sus errores. Él había cometido un pecado. Él no podía entender por qué lo hizo, pero más sin embargo, ¿qué fue lo que se hizo? Siguió el consejo del profeta y se humilló delante de Dios. Así es. Miren qué ejemplo y qué Cuán mensaje importante. para nosotros. Sí, ese es un mensaje en la realidad de vida. Porque fíjese, y por eso dice aquí el pensamiento, la fe se aferra. O sea, eso es lo que necesitamos hacer. La fe se aferra de Cristo. Yo creo que no hay pecado que Cristo no puede perdonar. La fe se aferra de Cristo con amor, con amor. Fíjense las características, con amor. No solo porque yo digo, la fe obra por el amor y purifica el alma. Eso es importantísimo. Por la fe nosotros nos aferramos a nuestro Señor Jesucristo y creemos, eso es lo que debemos hacer. Yo por eso siempre digo, hermano, que nosotros debemos creerle a Dios. Si Dios lo dice, te perdono, te perdono. Y Debemos de creer. Debo de creer. Allí en Romanos 5:1, fíjate lo que dice, hablando de lo mismo. Romanos 5:1 dice así, justificados pues por la fe. ¿Te das cuenta? Es por la fe que somos justificados. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a lograr la paz del mundo, hermana Dina? Pues solamente cuando somos justificados por la fe, cuando creemos. Por eso ahí hoy en el mundo hay presagios de paz. Sí, hoy en día están celebrando, incluso grandes organizaciones cristianas hoy en día, están celebrando un presagio de paz, que viene la paz.
La única manera, mis hermanos, de lograr la paz es cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, los declaramos al Señor Jesús, le invitamos a Él que venga a nuestros corazones. Ahora mi corazón está en paz. Así es. Porque yo he entregado mis pecados ¿a qué? A aquel que dio la vida por mí, para que Él me los perdone. Porque el problema de la paz, hermana Dina, es el corazón. Estamos en guerra, es una guerra. ¿Por qué razón? Porque nosotros, ¿por qué estamos en guerra? Porque nosotros, nuestro corazón está lleno de iniquidades, de maldades. Así por eso es que no tenemos paz. Por eso es así que de no hay sencillo. paz. Y no podemos decir que no, porque esa es la verdad. Es la guerra que hay entre nosotros, que no nos hemos aferrado a Jesús. Y es una guerra por la interna, fe. es una guerra interna, no Sí. es de afuera, es una guerra dentro de nosotros. Así es. Porque ¿qué es lo que hago yo? Cuando yo estoy violando los mandamientos, no estoy en paz con Dios, ¿qué es lo que hay en mi mente? Solo pensamiento, maquinándome cosas. Cómo hacer el mal, cómo destruir a aquellos. Eso es lo que ando haciendo, hermana Dina. ¿Por Así qué? es. Porque no hay paz dentro de mí. No hay, por lo mismo, porque no hemos sido lo suficiente humildes para ir a Jesús y entregarnos completamente a Él. Allí en Efesios 2:9, cuán importante es, hablando de lo mismo, fíjese, Efesios 2:9. Es que verdaderamente yo digo que estos temas Dios nos lo da porque verdaderamente Él conoce el corazón nuestro. Dice así, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, Dios nos perdona, Dios nos justifica, no porque seamos buenos, no porque hayamos hecho, no porque yo sea mejor que Lea el otro. 10, ahí está el 10. Ese es importante. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Somos perfectos, ¿verdad? Sí, así es. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y hay buenas obras en Ahí nosotros. vienen las buenas obras, por amor, por amor. Y luego dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí Ahí nace está. una pregunta, hermana Dina, Ahí ¿para qué está. Dios crió al hombre? Pues para que anduviéramos en buenas obras. Amén. Entonces, Para por eso, hermana Dina, las obras, por eso dice, nadie es justificado por las obras, porque Exacto. nosotros fuimos criados para esas obras. Exacto. Por eso es que Ajá. no podemos ser justificados por eso. El único que nos justifica a nosotros es Cristo Jesús. Es Cristo ¿Por qué Jesús. razón? Porque recuerden que es lo que pasó. Si fuimos creados para buenas obras, ¿qué pasó en nuestras vidas? Nos desviamos de esas buenas obras. Exacto. Y ahora para entrar nuevamente a esas buenas obras, ahora lo tenemos que hacer a través de Cristo Jesús. Por eso es que si nosotros no dejamos el pecado, hermano, será en vano que estemos acá. Si nosotros no dejamos el pecado, si nosotros no entregamos nuestra vida a Jesús. Usted lo dijo, si nosotros no dejamos el pecado, mi hermano y mi hermana, yo puedo ir todos los sábados, puedo ir todos los domingos, puedo ir todos los días a la iglesia, pero si yo todavía cargo mi pecado, en vano, usted lo dijo, en vano. De nada es nuestra profesión de fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un renunciamiento total ¿a qué? Al pecado. ¿Y dónde está el pecado? Está en nosotros, vive en nosotros. Por eso es que tenemos que entregar esa naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa se llama yo. Así es. ¿O no es así? Se llama yo. Por eso es que, Así es. ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Entregar ese viejo hombre, ese yo que no ha sido santificado por la palabra de Dios. En la realidad, Dios es bueno con cada uno de nosotros y dice, aquí este pensamiento, cuán importante es. En sus enseñanzas Cristo mostró, estamos en el mismo libro Reavivamiento y Moderno, dice, en sus enseñanzas Cristo mostró cuán abarcantes son los principios de la ley, profundizado desde el Sinaí, hizo una aplicación viviente de aquella ley cuyos principios permanecen para siempre, como la gran norma de justicia. Oiga, fíjese, la norma por la cual serán juzgados todos
En aquel gran en día. aquel gran día. O sea, todos seremos juzgados por la ley, por la justicia. Por la ¿verdad? gran norma de Por la justicia. gran norma de justicia. Y luego sigue diciendo, en aquel gran día cuando el juez se siente y se abran los libros, Él vino para cumplir toda justicia. ¿Ya Jesús la cumplió? Amén. Como cabeza de la humanidad. Él la cumplió como cabeza de la humanidad. Oiga eso, Él la cumplió como cabeza de la humanidad para mostrarle al hombre que puede hacer la misma obra. Amén. Oiga eso. Ahí está. O ¿Qué? sea, No, si Cristo ya vino por nosotros y el ejemplo Él nos dio, dice aquí, como cabeza de la humanidad, para mostrarle al hombre que sí se puede guardar la ley de Dios, que sí podemos nosotros ser perfectos y que sí podemos ser santos. ahí está, así es. Dice, haciendo frente, fíjese lo que sigue diciendo, dice, haciendo frente a cada especificación de los requerimientos de Dios, mediante la medida de su gracia, proporcionada al instrumento humano. ¿Qué es lo que hace Cristo? Dice, Nos da una medida de gracia. una medida de gracia para cada uno. Una medida, dice, la medida de su gracia proporcionada al instrumento humano. Nadie debe perder el cielo. Amén. Nadie debe perder ¿Por el qué cielo. razón? Porque Cristo ya dio una medida de su gracia Claro. proporcionada. No me diga usted, mi hermano, que no se puede guardar la ley de Dios. No me diga que no se puede ser perfecto. No me diga que no se puede ser santo, porque nuestro Cristo Jesús ya le dio a usted y a mí una medida de gracia. ¿Para qué? Para que yo pueda ser fiel a Dios y para que yo no me pierda. Ya el Señor Jesús, porque mi hermana Dina, recuerde que Él nunca podrá un yugo que yo no pueda llevar. Así es, eso es lo lindo. ¿Verdad que no? Entonces no me diga que no se puede ser perfecto, no me diga que no se pueden guardar los mandamientos de Dios, porque ya el Señor Jesús dio esa medida de gracia que Él nos dice que sí se puede vencer. Así es, por eso dice, nadie debe perder el cielo, que se esfuerza, puede alcanzar la perfección del carácter. Oiga eso. ¿Podemos alcanzar la perfección Claro del carácter? que la podemos alcanzar. Ya hay una medida Pues de gracia sí, que el porque- Señor Jesús nos dio. Pues sí, la gracia de Él nos da poder. Así es. Esto se convierte en el fundamento mismo del nuevo pacto Amén. evangelio. Oiga eso. El nuevo pacto del Evangelio. Del Evangelio. Hermana Dina, Wow. ¿cuál es el nuevo pacto del Evangelio? Y ahí es donde yo quiero detenerme por un segundito. El nuevo pacto del Evangelio es que el Señor Jesús nos ha dado una medida de su gracia, ¿verdad? Ese es el Evangelio del nuevo pacto, que nos ha dado una medida de su gracia. ¿Para qué? Para que tú y yo no perdamos el cielo y un día estemos con Él. Pero aquí está la condición. El reino de los cielos, dice, se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Así es. Entonces, hay una condición. ¿Y cuál es esa condición? Ser fuerte. Morir ¿Fuerte al a, yo. ¿fuerte O sea, a qué? Fuerte a los embates de Satanás cuando, por ejemplo, frente a mí hay una tentación. ¿Qué debo de hacer yo? En el nombre de Jesús, reprender ese mal pensamiento. Así es. Eso es lo que debo de hacer. ¿Por qué? Porque ya tengo una gracia de medida que el Señor Jesús me ha dado. ¿Para qué? Para perfeccionar mi carácter. Y ¿sabe una cosa? Esa gracia de medida es el fundamento del nuevo pacto del Evangelio. Qué lindo realmente Qué eso. lindo, Me sí. encanta eso. Así ¿Por es. qué razón dice? Porque La ley de Jehová, ¿qué es? es perfecta. No, pero dice, lea. Dice aquí, esto se convierte en el fundamento mismo. En el fundamento mismo del nuevo pacto, del Evangelio. La ley de Jehová es El árbol. Ahí está un detalle bien Oiga importante. eso. La ley de Jehová es el árbol. El Evangelio está constituido por las fragantes flores y los frutos que lleva. Amén. Oh, Entonces, wow. la ley de Jehová, ¿qué es? Aquí está el ejemplo, dice, el es como el árbol, ¿verdad? árbol frondoso. Y recuerden, ¿qué es el árbol? ¿Qué otra simbología es el árbol? A nuestro Señor Jesucristo.
Ese es el árbol. Así Por eso es. del tronco de Isaí saldrá un renuevo, Netzer. Así Entonces, es. de la ley de Jehová es el árbol. ¿Y el evangelio qué es lo que es? El evangelio Son las dice, flores, las flores, los dice. frutos que hay en él. Así es, Mire qué qué lindo, lindo, ¿no? ¿no? Qué Maravilloso, bueno, Dios. qué linda comparación. La ley es el árbol, y en ese árbol, obviamente ese árbol tiene que llevar frutos, ¿verdad? Así y es. ese fruto es el evangelio. Ese es el Son las evangelio. flores, los frutos y las semillas que nosotros comemos. Así es. ¿Ya? Cuando el Espíritu de Dios le revela al hombre todo el significado de la ley, se efectúa un cambio en el corazón. Amén. ¿Verdad? Es así. La fiel descripción de su verdad, de su verdadero estado. ¿Sí? La ley de Dios nos muestra el pecado, nos muestra dónde estamos. Y ahí está el en ejemplo qué de David, estamos. ahí está el Ahí ejemplo de está. David y Natán. Así es. ¿Verdad que yo le puse, no? Hecha por el profeta Natán. Dice, no vio a David. Movió a David. Movió a David a comprender sus pecados y lo ayudó A desprenderse de ellos. desprenderse de ellos. Bueno, es bien interesante, pero dice... Pero ahora lea esta parte que me encanta. Mire, este comentario final. La ley y el evangelio van mano a mano. Lo que dijimos, ¿Qué la ley dice? es el árbol. Exacto. Y el evangelio, los frutos. Los frutos. ¿Verdad que sí? Por eso va. No Mano puede, a mano. mire, dígame usted, ¿podrá haber un fruto sin árbol? No, porque ¿Y podrá haber un árbol sin frutos? No. ¿Verdad que sí? No. Dice, la ley y el evangelio, ¿qué dice? van Mano a mano. Ujú. La una es El complemento. complemento del otro. La ley sin fe es la ley sin fe en el evangelio de Cristo no puede salvar al transgresor. Amén. Oiga eso. La ley sin fe no puede salvar al transgresor. Ujú. Y luego sigue diciendo, el evangelio sin la ley es ineficaz e importante. La ley y el evangelio son un solo perfecto. El Señor Jesús puso el fundamento del edificio y colocó la primera piedra con aclamación de gracia. Gracia a ella. Zacarías 4:7. Vamos a Zacarías 4:7. Lo que nos pone en Zacarías 4:7 dice, la ley y el evangelio van mano a mano. Ya Así dijimos es. el árbol y los frutos. La una es el complemento del otro. La ley sin fe en el evangelio de Cristo no puede salvar al transgresor. ¿Dice? La ley, porque la ley no te salva. Quien te salva es Cristo. El evangelio sin la ley es ineficaz e impotente. Miren bien, el evangelio sin la ley, ¿qué sirve estar predicando un evangelio barato como el que se predica hoy? Y si no se guardan los mandamientos, estamos No tiene en valor, pecado. estamos Estamos en mismo. pecado. La ley y el evangelio son un todo perfecto, van en armonía. El Señor Jesús puso el fundamento del edificio y colocó la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracias a ella. Vamos a Zacarías, dice. Dice Zacarías Zacarías 4:7. 4:7. Zacarías dice así, 4:7. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Ujú. Serás reducido a A llanura. llanura. Él sacará la primera piedra con aclamación de gracia, gracia a ella. ¿Quién eres tú? Mire, eso es una pregunta. Yeah. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Por muy grande que sea el monte, Así es. dice, delante de Zorobabel era el profeta, ¿se acuerda? Dice, serás reducido a llanura. Aunque es. seas tan grande, vas a ser Aunque reducido a sea tan llanura. grande, así ¿Por es. qué razón? Él sacará la primera piedra. ¿Quién es la primera piedra? ¿Quién es la primera Cristo. piedra? Nuestro Señor Jesucristo. Cristo. La primera piedra del ángulo, el fundamento del edificio. Así Siga, es. pongamos nuevamente el verso, por favor, porque no lo terminamos. ¿Quién es esa primera piedra? Dice acá, él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracias a ella. ¿Cómo sacó esa piedra? Cuando el Señor Jesús resucitó, ¿qué fue lo que hizo? Pues Mis hermanos, resucitó la gracia. allí se cumplió aquella linda profecía. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿De dónde lo sacó con muerte, tu victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Y qué sucedió? Ahí nació la vida nuevamente para el mundo. Luz era la luz del mundo. La vida nuevamente estaba
nuevamente recuperando la vida para todo aquel que estaba muerto en delitos y pecados. Así Qué lindo es. realmente, Fíjese, terminando el comentario aquí, Él es el autor y consumador de nuestra fe. El alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, los dos unidos, el evangelio de Cristo y la ley de Dios. Producen el amor, la fe genuinos. Producen el amor y la fe lindo. genuinos. Wow, Dos qué cosas. precioso. La ley y el evangelio producen el amor y la fe genuinos. ¿Por qué razón, mis hermanos? Bien sencillo. Por la gracia vimos el despliegue de gracia para que el pecador echara mano a través del Espíritu Santo para que hubiera fe. La pregunta es, ¿tú tienes fe? Esa es una pregunta. Porque hay dos cosas. ¿Qué es lo que hace el evangelio de Cristo y la ley? ¿Qué es lo que hacen? Producen amor y fe genuina. La pregunta hoy en día es, ¿tendremos fe? Esa es la pregunta, hermana Dina. ¿Tendremos fe en el Hijo de Dios? ¿Por qué razón? Porque el mismo Señor Jesús lo dijo en una de las grandes profecías, para mí una de las profecías más solemnes. Y Él dijo, ¿hallaré fe cuando yo venga a la tierra en la segunda venida? Esa es la pregunta. Si Él dijo, hallaré fe, es porque no va a haber fe, hermana Dina. Así es. Es porque todos nos vamos a seguir costumbres, vamos a seguir a hombres, y estos hombres nos van a llevar ¿hacia dónde? Pues a la perdición. A la perdición. Así es, no hay otra manera. Muy bien. Entonces, dice, bueno, ya, hermana Dina, terminando, se dice nos fue el aquí tiempo. un versículo, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amigo hermano, es cierto, mira, tal vez habrás pensado, bueno, si entonces nos salvamos por guardar la ley, pues voy a guardarla. O bueno, la ley de Dios, el que guarda la ley es maldito. Yo quiero decirte en esta tarde, ninguna de las dos. Todo está en armonía. La santa ley de Dios, esa es la que nos retaguarda, la que nos protege verdaderamente. Lo creemos por fe. Creemos que Él vino y murió y resucitó y está por venir. Y esperamos que cada uno de nosotros entendamos que la venida de Cristo está cerca y cumplamos en la realidad sus consejos que Él nos ha dejado. Amén. Así que le vamos a pedir aquí a nuestro hermano Benedito que nos lleve en oración. Vamos a orar. Padre bendito y Dios nuestro, gracias Señor, porque hoy podemos entender acerca de la ley y el evangelio. Amén. La gracia y tu misericordia que has tenido para tu pueblo. Sí, Señor. Señor, damos gracias por estas instrucciones. Y no solo esto, Señor, podemos ver que el evangelio, la ley, el gran tronco de la vida, y asimismo, Señor, podemos ver en los frutos del evangelio la manera en que podamos disfrutar hoy de esa comunión contigo. Amén. Gracias por tus expresiones de amor. Bendice a nuestros hermanos a la distancia y que hoy, oh Dios, puedan venir a ti confiadamente, que tanto el evangelio como la ley son inseparables. Amén. En Cristo Jesús lo agradecemos, lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén. Plan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando, transmitiendo en vivo desde Alhambra, California, llevando el mensaje final a toda nación, tribu, lengua y pueblo.